Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa citamédica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante especial. Vamos a estar hablando del origen de muchas de esas enfermedades que nosotros tenemos, que nos atormentan cada día, que cada una de las personas que está en su hogar sabe que tiene alguna situación que lo está causando malestar, enfermedad. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy, el origen de estas enfermedades desde el punto de vista de la programación mental que nosotros a veces hacemos para que desarrollemos estas enfermedades. Por lo tanto, le damos la bienvenida entonces a la doctora Lucy y a nuestro invitado el día de hoy, que es la doctora Lucy. Qué pena, la doctora Doris, todavía tengo... Doctora Doris, ¿cómo está? Buenos días, doctor Juan Carlos. Para mí es un honor poder estar aquí donde la doctora Lucy otrora estuvo, porque indiscutiblemente es una mujer no solamente encantadora y hermosa, sino que tiene una proyección hacia el mundo que es muy positiva. Eso me encanta. Y a otras veces me has dicho doctora Dora Inés Molina, maravilloso, doctora Dora Inés Molina, buenos días. También me ha dicho doctora Amaris. Era la que decía, doctora. También No, me ha dicho doctora Amaris. Y maravilloso, Doris. porque son personas excepcionales, son personas encantadoras. Bueno, buenos días, doctor Juan Carlos Hurtado. Y es un tema para hoy encantador porque hablar de lo que es la causalidad, de por qué nosotros comenzamos a tener alteraciones en nuestro organismo, en nuestro cerebro, y lo hemos programado. ¿Por qué? Porque es que recordemos que la inmunología está íntimamente relacionada con el estado emocional y afectivo. Así pues que cuando nosotros nos programamos para tener X o Y patología, la podemos tener. Así como cuando alguien dice, yo creo que es que a mí me va a dar un cáncer de tal cosa. Aquí nos estamos marcando, nos estamos programando. Entonces tenemos un invitado de lujo, doctor Juan Carlos, yo quiero que tú lo presentes. Bueno, hay que hacer una presentación y leerla porque hablando con él tiene muchos títulos y algunas especializaciones, entonces le damos la bienvenida hoy al doctor, casi doctor ya, Carlos Eduardo Álvarez Agudelo. Él es estudiante de doctorado en Ingeniería e Industria, con maestría en Administración de Empresas, máster en PNL, especialización en Mercadeo, filósofo de pregrado y un profesor universitario. Bienvenido, Carlos, a esta cita médica. Gracias, Juan Carlos. Gracias, doctora Doris. Muy buenos días a nuestros televidentes, a todas las personas pues, que siempre asiduamente acuden a este espacio, un espacio formativo, un espacio en el que podemos aprender a conocer mejor nuestro cuerpo, podemos aprender a conocer mejor nuestra psicología y sobre todo a interactuar con un mundo que antes era lejano al común, a las personas, y el mundo de la medicina, que ahora ya se ha acercado tanto por esto de la democratización de la televisión y se ha acercado a las personas. Muchas gracias por la invitación, me siento muy complacido de estar aquí nuevamente, ya es como la cuarta o quinta vez que estoy en este programa. También quiero agradecerle a los televidentes, a los usuarios de la línea médica, amiga, ¿cierto? Porque son personas que constantemente están alimentando nuestro quehacer, el trabajo de ustedes, y permiten que crezcamos como profesionales y que tengamos una razón para ir profundizando y estudiando más en esa área que nosotros pues manejamos, que es el área de la salud. Todos los que hemos sufrido en algún momento alguna enfermedad, cuando llega o nos la diagnostican por primera vez, uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Yo por qué estoy sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué me diagnosticaron esta enfermedad? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de las personas para que se le produzca una enfermedad? Bueno, es una pregunta que para la que la respuesta es un poquito chistosa y uno le dice, cuando alguien a mí se me acerca y me dice estoy enfermo, ¿por qué? Yo le digo, ¿usted está enfermo? Por bobo. ¿Por qué por bobo? Porque cuando uno tiene una enfermedad y cuando uno adquiere ciertas patologías, normalmente, y ustedes como médicos lo saben, hacen un estudio de la historia personal del individuo que llega, del paciente que llega a sus consultorios, y sabe uno que esa persona es la que ha incorporado en su vida hábitos que han dañado esa salud, que ha incorporado hábitos tanto mentales como físicos que van dañando la salud, hábitos familiares, hábitos de alimentación. Entonces,
la respuesta es, ¿por qué estoy enfermo? Por usted. Ahora, a mí me dice la gente, y sobre todo las personas que son muy científicas, me dicen, usted es que es chistoso, ¿usted cómo va a negar si cuando uno mira en el microscopio o hace una prueba de laboratorio, ahí ve las enfermedades y ve las patologías, ve las bacterias? Claro, lo que nosotros vamos a mostrar en este programa es que en efecto las enfermedades existen. En efecto, todas las personas tenemos, como cualquier maquinaria, ¿sí? Tenemos unos periodos en que, al ejemplo de un carro, el termostato dura 10 años, dura 8 años. Nosotros tenemos también órganos que tienen un periodo de duración. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene un periodo de duración. Nosotros tenemos una expectativa de vida y nuestro cuerpo va a durar cierta cantidad de años. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que si aprendemos a estar aliviados, pues nuestro cuerpo siempre va a estar como el carro, en mantenimiento. Es muy diferente andar con un carro que tiene los amortiguadores malos, que tiene el sistema de enfriado malo, que lo va dejando tirado en cualquier lugar de la carretera, a andar con un cuerpo, o con un carro en este caso, haciendo la analogía, que tiene los amortiguadores full, buenas llantas, siempre tiene buena revisión tecnomecánica, su sistema de enfriamiento funciona perfectamente, uso el mejor combustible, siempre hago el cambio de aceite. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que me va a dar calidad de vida. Si yo voy en un carro que está desgastado y el que no llevo al mecánico nunca, pues ese carro me deja tirado en cualquier lugar. Yo no me voy a ir nunca para la costa en un carro de estos porque sé que no me va a llevar. No llego. Mientras que cuando voy en un carro que tiene todas esas condiciones mecánicas, entonces sí lo va a hacer. Entonces lo mismo pasa con nuestro cuerpo. La gente dice, ay, qué bobada. Y hoy, por ejemplo, hoy en día circulan muchos correos en donde están negando todo lo que ustedes le recomiendan a los pacientes en el consultorio a través de otro médico o no sé quién, pues unos gurúes de la motivación en el mundo. Entonces dicen, el doctor tal dijo esto. Entonces, negando los hábitos que ustedes enseñan. Pero yo les digo, o sea, es absurdo. Porque cuando usted tiene unos hábitos desordenados, si usted consume alcohol desmesuradamente, obviamente usted está generando unos patrones que van a generarle una cirrosis, o le van a generar un hígado graso, o le van a generar una diabetes. Entonces eso no está bien recomendarle a la gente que haga lo que quiera, porque uno vino a disfrutar y a vivir. Entonces no, está mejor. Para mí lo mejor es recomendarle a la gente que tenga unos buenos hábitos para que su cuerpo tenga calidad de vida. Porque es mucho mejor uno a los 40 años, a los 50 años, a los 60, caminar por las calles sin ninguna dolencia que con todas las dolencias, es decir, con los amortiguadores malos, con las llantas ya viéndosele los alambres, ¿sí? Con el sistema de enfriamiento dañado. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente sepa. O sea, las enfermedades obviamente existen y las podemos ver, pero nosotros somos los que decidimos que nuestras células las adquieran o no las adquieran. Y siempre empieza por un pensamiento, por un hábito que yo empiezo a practicar con ese primer pensamiento. Bueno, aquí tenemos entonces la visión de dos aspectos muy importantes que el doctor nos acaba de comentar. Aquí tenemos la práctica del mantenimiento. El mantenimiento es tener la responsabilidad de estar asistiéndonos periódicamente, de estar observando qué factores pueden incidir en nuestra anatomía que hagan que nuestra fisiología se desordene. Y la otra parte que es el autocuidado, o sea que nosotros somos responsables. El hombre es responsable de lo que pasa en su futuro. Eso lo decía, creo que era Zwinglio, Ulderico Zwinglio. Bueno, tú que eres filósofo ya lo tendrás allí en tu... Eso no importa porque eso hace parte de nuestra psicología popular. Es más, todos nuestros padres siempre nos enseñan eso. Nos enseñan, usted con lo que haga hoy va a programar su futuro. Entonces, es lo mejor de eso. Estamos acá sentados, ¿sí? Los médicos se sientan a hablar con las personas, con los televidentes, a contarles de una manera clara lo que ya ustedes han estudiado a través de la biología molecular, de la bioquímica del cuerpo, de la fisiología. Entonces, lo mejor de esto es que uno puede aprender, entender su enfermedad, entender su cuerpo, entender su anatomía sin necesidad de ir a los libros. Simplemente como lo hacían nuestros abuelos o como lo hacen nuestros padres, con palabras sencillas y sin saber los autores. La lectura de la sabiduría popular, qué hermoso eso. Nosotros hemos perdido lo que es nuestros ancestros, algo que han respetado muchísimo los japoneses, y es respetar los ancestros, utilizar toda esa cantidad de ese bagaje, todos los antecedentes que ellos han acumulado y
sacar lo positivo, ponerlo en práctica y respetarlo. Entonces, anoche estuve en una conferencia muy importante donde hablábamos de todo lo que es la incidencia del ambiente y del medio sobre el individuo. Y una de las cosas que se discutían allí era el poco tiempo que tiene el médico en la consulta para poder llegar a ese paciente y tocarle esa fibrita que tú nos acabas de decir, la de la motivación, la del autocuidado. Pero yo creo que en este momento no podemos llorar sobre la leche derramada. Ese pequeño espacio que tenemos en la consulta, vamos a utilizarlo primero que todo en identificar a esa persona que tenemos allí, al individuo que fue a depositar en nosotros la confianza y a llevarnos la inquietud, su dolencia, pero primero que todo a ver el ser humano. ¿Cuál es el origen? ¿Qué será lo que te está pasando? ¿Será que tú eres irresponsable contigo y no te estás tomando los medicamentos que te prescribí? ¿O será que tú estás haciendo un consumo inadecuado de carbohidratos, de grasa? ¿O será que tú estás haciendo menos ejercicio del que debes hacer? ¿O será que tú estás llenando todo tu cerebro de toda esa contaminación y basura que el medio ambiente nos está llevando y que nosotros estamos absorbiendo? Por eso yo creo que en nuestro medio, donde hablando ahora con el doctor Juan Carlos, y es una conversación pues, cotidiana con los médicos, donde la salud uno la ve en una crisis, sumergida en una crisis. El médico no tiene tiempo porque el sistema no le permite conocer a sus pacientes, no le permite, digamos, hacer una prescripción de lo que el paciente necesita. Entonces, lo mejor que uno puede hacer en un sistema de salud en crisis es enseñarle a la gente a no enfermarse. Y para ello la gente debe conocer cómo su cuerpo genera esas enfermedades. Y es de lo que yo quisiera hablarles a ustedes. Existe también un término o una descripción también como origen de pronto de algunas enfermedades, y es la ignorancia. La ignorancia en parte se refiere a los temas que estamos tratando ahorita de por qué se producen ciertas enfermedades. Uno, pues porque yo propicio, por decir algo, yo soy consciente de que si fumar me va a causar una enfermedad de tipo pulmonar y otro tipo de enfermedades. Pero por decir algo, hay gente que no sabe que este hábito que está desarrollando le va porque su medio, por decir algo, está envuelto en hábitos alimenticios de pronto inadecuados, porque, por ejemplo, en nuestra cultura paisa no nos enseñan sino a comer frijoles, chicharrón, carne, fritos, tajadas. Y por decir algo, este tipo de cultura en la que hemos vivido todo el tiempo, y la ignorancia a veces en muchas personas de hacer esto y de consumirlo exageradamente puede propiciar esas enfermedades. La ignorancia propicia enfermedades. Claro que sí, porque la ignorancia es la construcción de un circuito neurológico erróneo, o la no construcción. No existe un circuito que le permite a mi cuerpo defenderme frente a esas cosas. Voy a explicarlo ahora desde la neurociencia, voy a hacerlo un poco claro. Todos recordamos del colegio que cuando yo voy a formar un circuito en mi cerebro, pues lo primero que hago es llamar a una neurona, que son las células nerviosas. Entonces, una neurona tiene un cuerpito y tiene una cabecita. Entonces, esta neurona, cuando yo empiezo a vivir una circunstancia determinada, se empieza a llenar de información. Yo le meto a la neurona información visual, información auditiva, información del cuerpo, ¿sí? El olfato, el tacto, el gusto. Entonces, esta neurona se empieza a llenar de esta información. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a conducir. Entonces, cuando estoy aprendiendo a conducir, empiezo a crear un circuito nuevo en mi cerebro. Entonces, pongo información auditiva, el ruido del motor, el profesor que me está regañando, mire, ponga el cambio así. Pongo información kinestésica, la palanca de cambio es como la siento, yo siento en el pedal el clutch. Pongo información visual, la dimensión espacial. Entonces la neurona se llena. Cuando la neurona se llena, entonces ella tiene que pasar la información, tiene que comunicarse a través de ese proceso que nos enseñan en el colegio sinapsis, tiene que pasar la información a la otra neurona. Entonces se llenó de información, me pasa información. Yo recibí información, entonces necesito pasar la información a otra neurona. Se la paso a esta tercera neurona, y así, hasta comunicarme con muchas neuronas, y creo el circuito cómo conducir vehículo. Cuando yo creo este circuito neuronal o cerebral,
creo este circuito, entonces el circuito está muy débil. Con la repetición, el cerebro accede con mucha más facilidad a ese circuito. Y ya al principio yo aprendí a manejar y yo no podía ni prender el radio, no me hable, espere, yo me concentro, porque tengo que acceder en el cerebro a buscar el circuito. Pero cuando ya lo repito y lo repito, en el cerebro se forma algo que se llama un surco cerebral. Y un surco significa que ya lo aprendí a nivel inconsciente por repetirlo tanto de manera consciente. Entonces ya voy a manejar y ya saco un brazo por la ventana del carro, ya pongo a todo volumen, hablo por celular, los taxistas devuelven la plata de la carrera, entonces ya puedo hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya llego de manera inconsciente. Así es como se forma un circuito neuronal. Entonces eso sucede con los sistemas de creencias que instalamos en nuestro cerebro. Vamos a un ejemplo de la salud, el que estás mencionando. Entonces cuando estamos pequeñitos nos empiezan a enseñar cómo alimentarnos. ¿Sí? El problema es que en la casa no saben diferenciar entre un carbohidrato, entre una proteína, entre una grasa, ni cómo se deben balancear, la ignorancia. Entonces lo que se ha transmitido, el único circuito que se ha transmitido por años es barriga llena, corazón contento. Sí. Entonces le enseñan eso a la gente. Entonces las mujeres que son más sensibles, por ejemplo, empiezan a crecer y empiezan a tener sus primeros novios, empiezan a tener sus problemas, y los hombres también lo hacemos así. Entonces, cuando empezamos a tener nuestros problemas, buscamos un circuito que nos auxilie para esos momentos de depresión, de tristeza, en que vimos una dificultad. Y la persona entonces busca sus recursos, es ignorante, no tiene más recursos, el único recurso que encontró fue un circuito neuronal que le enseñaron en la casa. Barriga llena, Corazón contento. Entonces, estoy triste, ¿su cerebro qué hace? Comer. Comer, porque es el único circuito neuronal que tiene instalado, para subir El ánimo. el ánimo. Entonces empieza a comer, entonces ya, por eso cada que está deprimido, tiene un problema, una situación, empieza a comer, y ella dice, no, es que yo tengo una adicción, es una obsesión. No, es que su cerebro no tiene sino ese circuito, es ignorante, ese circuito cerebral instalado para cuando está triste. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como padre de familia o como médico? Enseñar a las personas a instalar otros circuitos que sean alternos, y el cerebro por instinto de conservación va a escoger el mejor, en donde, bueno, cuando estés triste vamos a hacer esto, entonces estés triste, me lo llevé a hacer ejercicio. ¿Sí? Que todos sabemos que neurofisiológicamente cuando uno hace ejercicio se producen endorfinas que lo ponen a uno más contento, el cuerpo se energiza, entonces eso hace que las personas empiecen a construir otros circuitos. Pero normalmente en las casas, cuando una persona está deprimida, pues además de que su sistema inmunológico también se deprime, porque ya sabemos, y yo creo que muchas veces lo han comentado acá, que la Organización Mundial de la Salud llama al sistema inmunológico el sistema depresivo. Es decir, si yo estoy deprimido, el sistema inmunológico baja. Si estoy contento, el sistema inmunológico está muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer en las casas, cuando tenemos esos niños que empiezan a encontrarse con el mundo y a experimentar los sentimientos de frustración, entonces instalarles circuitos que les van a proporcionar una ganancia a futuro. Entonces, ay no, es que el niño, mira, está triste, lo dejé en la pieza acostado, comiendo, viendo televisión, eso es lo que normalmente no hace, lo deja quieto y ya. Entonces él aprende eso. Entonces siempre que está triste se sumerge en su tristeza, y todos sabemos que estar encerrado en una pieza frente al televisor y comiendo no es la mejor solución para la tristeza. En la isla de Bali, por ejemplo, hay una premisa, y es que cuando la gente está triste, le dicen solo un minuto para estar triste. O sea, que queda el resto del día para estar feliz. Y usted póngase triste, pero un minuto. Y el resto del día están disfrutando, están danzando, están viviendo en comunidad. Y eso es lo que hay que enseñar. Es una excelente recomendación para que apliquemos solo un minuto triste al día. Bueno, a partir de este momento nuestras líneas están abiertas. Si usted tiene alguna pregunta, alguna enfermedad que usted quiera saber, por ejemplo, el origen de esa enfermedad, de pronto de un hábito no saludable que usted está desarrollando a lo largo de toda su vida y que le está causando alguna enfermedad, pues llámenos aquí con Carlos Alberto. Carlos, estamos hablando de este origen de estas posibles enfermedades. Si usted tiene alguna inquietud, simplemente nuestra línea está abierta, nuestra línea 886-8000. Yo quiero contarles una anécdota de un paciente. Resulta de una paciente, es una paciente encantadora,
es una mujer excepcional, con una capacidad de concentración muy grande. Resulta que esta señora algún día resultó con una masa a nivel de tiroides. Entonces le comenté, hay que hacerte un procedimiento donde hay que investigar qué es lo que pasa con esa tiroides. Pues sí, muy bien, hicimos el proceso, se le hizo su backup respectivo, se hizo el análisis de las células y resultó un carcinoma de tiroides. Para el regreso de la paciente, pues le tenía la información y ella me dijo, bueno, es el momento de comenzar a trabajar por esa tiroides. Y eso me llenó de sorpresa. Yo, bueno, a ver, ¿cómo vas a hacer? Entonces me dice, no, simplemente voy a asumir que mi tiroides está muy bien, que está sana. Muy bien, se siguió el proceso, la paciente tuvo que ir a su médico cirujano, se le extrajo la tiroides y luego en el análisis de esa tiroides, la tiroides estaba bien. Eso me creó una profunda duda y me creó un desconcierto, pero pues muy positivo, porque mi paciente estaba muy bien. Entonces tuve la oportunidad de hacerle la auditoría con mis secuaces patólogos, de poder hacer el seguimiento de su ACAF y luego hacer el seguimiento de su material quirúrgico y efectivamente. Entonces allí vino algo que para mí como tomasina, como médica muy manizalita, de una formación muy alopática y muy vertical, dije, ¿qué pasó aquí? Yo soy la que no tiene la información. O sea que la paciente me decía, simplemente es un milagro que me regalaron. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos qué es lo que pasa. Muy bien. Ya Occidente ha estado cambiando en eso. Digamos que nuestros médicos ya van entendiendo eso del término milagro. Porque uno siempre, cuando decían milagro, era como algo que venía del más allá. Pero ya uno en ciencia se da cuenta que hay... Primero, un científico empieza desde una premisa básica que no sabe de dónde salió. En matemáticas, cuando yo empiezo desde el conjunto vacío, eso ya lo quise decir. El primer axioma, eso lo formulé así, es como un acto de fe. Entonces, el médico ya sabe que aquello que no se puede explicar en ciencia, no es que sea algo traído del más allá, sino que la ciencia no puede decirlo todo. Entonces tiene que empezar a hacer una lectura de eso. Y en Occidente ya sabemos y le damos un componente muy grande a la enfermedad en la parte psicológica. Por eso ya en las EPS tenemos ayuda psicológica, tenemos psiquiatra, tenemos terapias. ¿Por qué hemos ido entendiendo eso del milagro? Y porque hemos ido entendiendo que la parte mental es supremamente importante en un proceso o en un tratamiento y mucho más importante que la medicina. Si la medicina está, pero no está la parte mental, uno ve que no hay sanación. Pero puede no estar la medicina y está la parte mental y uno encuentra procesos, gente que ya va un cáncer, ya ha hecho metástasis, por ejemplo, el caso del amigo mío, el doctor Gerardo. El doctor Gerardo hizo metástasis, es un teólogo, sí. Y él con esa parte mental, un convencido de que la enfermedad empezaba primero en los pensamientos, logró manejar pues su enfermedad y nosotros lo vemos por ahí en las calles hasta hace pocos años en su consultorio, una persona pues ya y maneja incluso conduciendo. Yo le digo, doctor, ¿usted cómo hace para Carlos Eduardo conducir? Entonces, ahorita seguimos ampliando este tema porque vamos a darle entrada a un televidente que quiere hacernos una pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Era para preguntarle al doctor qué es lo que yo llevo con un problema de rinosis que trata de curarse, me vuelve y me da los días, me repite, no sé, ya he tomado varios medicamentos y luego esto no me vale. ¿Le escuchó bien la pregunta? No, yo creo que de pronto ustedes que tienen el oído más afinado me lo repiten. No, es que le escuchamos aquí, de pronto tuvimos unas dificultades de sonido, a ver si nos puede repetir la pregunta un poquito más despacio. Más despacio. Es que estoy sufriendo un problema de rinoides ya hace varios años y vengo consumiendo unos medicamentos que son antialérgicos, que yo creo que es debido a eso, pero eso vuelve y me repercuta. A ver si es el problema de rinoides o qué problema es que tengo yo en la faringe. En la faringe. En la faringe. Es un problema de tiroides. Un problema de tiroides, sí.
Bueno, Bueno, yo creo que para responderte... muchas gracias. Vamos acá a formar un equipo para responderte. Debo acabar de responder lo que me preguntaste de eso. Ella tocó el tema de la tiroides y dijo, ¿por qué ella se cura? Entonces, lo primero que yo debo decirte y lo primero que cualquier médico le diría a su paciente es, uno tiene que llegar, así sea de manera inconsciente, es decir, uno puede verbalizar el por qué se enfermó al origen de esa enfermedad, cuál es la raíz. Si uno llega a la raíz, como en cualquier área de la vida, si uno determina cuál es el origen de ese problema, pues entonces ataca el origen, que es lo que muchas veces uno hace con los medicamentos. Entonces, lo primero que debes saber es lo siguiente, y va de acuerdo a la respuesta que le está dando la doctora Doris. Cuando uno estresa sus células, produce algo que se llama radicales libres, es decir, las células o no se producen, las células no pueden oxidarlos. Entonces, las células se llenan, alrededor de las células se llenan de radicales libres. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Y para mí el origen de cualquier enfermedad empieza por ahí. Los radicales libres que tanto habla la gente, que no consuma preservativos, que está en el glutamato monosódico, esos radicales libres son, digámoslo así, sustancias que la célula no puede procesar, no pueden entrar. Entonces eso empieza a bombardear la célula y la célula se empieza a defender. Y lo que empieza es que las células se mueren. Y cuando eso se desordena, entonces se genera una enfermedad en X o Y órgano del cuerpo. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad, digamos en la tiroides, pasa lo mismo. Unas celulitas que hay allí, la doctora es patóloga. No, ¿O trabaja soy médica cirujana, pero... Trabajo con patólogos. Exacto. En Ok. colposcopia. Pasa lo mismo. Cuando uno va entonces a un lugar como este, entonces, y uno encuentra una enfermedad, mira lo mismo, hay unas células que no están como deben estar. Resulta que son unas células que se han estresado. Cuando una célula se estresa, hay unos pensamientos que la estresan, la célula empieza a perder su funcionalidad y se empiezan a morir o se empiezan a desordenar y empiezan a generar lo que es la enfermedad. Entonces, en estos problemas de tiroides, lo que uno ve es que la gente constantemente, lo que yo más he trabajado, cuando hay problemas de aquí hasta aquí, son problemas en que se somatiza mucho el mal genio, se somatiza mucho las rabias, los odios, incluso muchas personas gritonas. Miren que casi todos los cantantes, sus problemas los somatizan siempre en la garganta. Y uno dice, no es por cantar, porque si fuera por estar cantando, entonces los niños todos empezarían a hacer una laringitis cuando están llorando niños, o empezarían a desarrollar un cáncer en la laringe, ¿sí? Pero, o un problema, bueno, yo no tenía ese problema de la tiroides como los adultos, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que uno empieza a somatizar en esta área todo lo que está alrededor. Entonces empieza a estresar las células no son capaces de liberar y de oxidar esos radicales libres y se origina una enfermedad. En este caso, lo de los medicamentos yo ya no podría decirte por qué no están funcionando. Inicialmente yo creo que es la raíz. O sea, la raíz es que la raíz de la enfermedad no la has encontrado y no la estás trabajando con esos pensamientos positivos que van a desestresar la célula, porque la física nos dice, la física del siglo XX, la física cuántica, nos dice que un pensamiento tiene la capacidad de mover cualquier partícula. Cuando miraban la teoría de incertidumbre de Heisenberg, miraban el movimiento de la partícula, ¿recuerdan? Entonces, solo el observador con mirar la partícula ya le cambiaba la posición. Y eso es lo que sucede, o al menos la teoría a la que yo me adhiero, con las enfermedades. Solo ese pensamiento, o sea, cuando el observador que soy yo, miro mi cuerpo o miro mis células, yo ya cambio su funcionalidad. Entonces, esas células están estresándose por algo. Y eres tú que tienes que descubrir por qué se están estresando y están generando ese problema. E incluso están haciendo que los medicamentos no funcionen. Ya si debes tomar más medicamentos o no debes tomar más medicamentos, eso ya le corresponde a los médicos. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Estás viendo Cita Médica. Cita Médica con Carlos Eduardo Álvarez, hablando de cómo se originan muchas de las enfermedades que nosotros tenemos. Y le quiero contar un caso de un paciente que él comenzó a entrar como en una especie de aislamiento y a decir, no, es que yo no puedo salir a la calle porque yo me canso para caminar. Y
cada vez que salgo a la calle me canso mucho, entonces por eso ya prefiero irme quedando aquí en mi casa. Después de eso le fue entrando un sentimiento como de algo de depresión, de aislamiento, ya no quería de pronto relacionarse mucho con el medio. Y claro, y se volvió limitando tanto su vida que ya casi que a duras penas circulaba entre la habitación y el baño de su casa. Y se fue postrando tanto este paciente que fue llegando a producir falla cardíaca y otro tipo de enfermedades que le fueron llegando a su vida. Pero todos los exámenes y todo lo que se hacía a este paciente siempre van prácticamente normales. Pero llegó un punto en donde ya comenzó ese sistema de depresión que manejaba a causarle efectos reales sobre algunos órganos y comenzar a verse que estaba su corazón ya afectado, que estaban sus riñones comenzando a afectarse. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este paciente que le causó la alteración en esos órganos blancos como tal? Muy bien, primero que todo, él estaba dejando de usar una parte de su individualidad, que es la parte social. Cuando hay muchos pensadores que dicen no, en filosofía, por ejemplo, hay unas teorías que hablan del solipsismo, es decir, que hace estilo Matrix, que todos ustedes no sean parte de mi imaginación, ¿sí? Que yo los cree, pero que ustedes no existan, o sea, que hace que diga que tenemos que vivir en sociedad. ¿Cuál es el componente, cuando siempre hemos hablado de que somos un hombre social, cuál es el componente que explica eso? Ya hoy la ciencia nos habla de que hay unas neuronas que moldean la civilización, que moldean el hecho de ser un ser social, y son las neuronas en espejo, y son unas neuronas que están en la corteza prefrontal. Cuando uno mira lo que ustedes conocen, o sea, la parte, el lóbulo parietal, que es el que maneja todo el movimiento. Entonces, cuando uno mira el lóbulo parietal, hay un subconjunto de neuronas allí que se activan cuando yo veo a otra persona, que es lo que nos ha permitido evolucionar como lamarckianamente, no darwinianamente como los animales. Es decir, un oso, por ejemplo, para poder evolucionar el pelo que tiene y protegerse, un oso polar en la nieve, tuvieron que pasar más o menos 100.000 años para poder evolucionar con el pelo que tiene, 100.000 pelajes. En cambio, un ser humano es, si no, el niño pequeño ve al papá matando el oso, quitándole la piel, se lo pone como abrigo, y en 2 minutos aprendió esa lección que le tomó al oso, evolución darwiniana, 100.000 años. En cambio, uno la aprende inmediatamente, porque hay unas neuronas que se activan cuando ven moverse a otro, acá en esta parte del cerebro, en la corteza prefrontal, se llaman las neuronas en espejo. Entonces, estas neuronas nos permiten tener sentimientos de compasión. Lo experimentamos hasta en cine. Entonces, estamos en cine y lloramos con una escena, con algo que sabemos que es actuado. Nos emocionamos. Vemos una persona que está sufriendo en la calle y nos conmovemos con ella. Lo que hace que nos metamos como en su cuerpo son esas neuronas que llaman neuronas en espejo. Hay un neurólogo de la Universidad de California que les llama las neuronas Gandhi, las neuronas de la empatía. Son las neuronas que hacen que se comuniquen el sistema neurológico con tu sistema neurológico. Se llaman neuronas en espejo. Si el ser humano pierde esa parte, empieza a ser un ser humano incompleto. Y su cuerpo necesita ser completo y su cuerpo le empieza a manifestar que está mal. Entonces, vos lo decías, al principio los exámenes aparecían normales, porque es que cuando uno se enferma, uno no se enferma de un día para otro. A uno no le dice el médico, bueno, usted tiene un CA en el estómago, la semana pasada no tenía CA y hoy sí tiene CA. No, el cuerpo va mostrando que hay algo que está mal en su sistema de vida y sobre todo en su sistema mental y le está haciendo daño al cuerpo. Entonces, por ejemplo, tengo malos hábitos alimenticios o tengo muchos rencores y muchas rabias. Cuando uno le da rabia, por ejemplo, ustedes saben que uno tiene rabia con una persona y le da como una maluquerita acá. En el mismo lugar donde uno siente las maripositas cuando va a visitar la novia, en sí. Ese mismo lugar cuando uno le sacan la rabia, uno como que siente una maluquera acá. Y el 90% del cáncer gastrointestinal está ligado a problemas de odio, de perdón. La Organización Mundial de la Salud hace como 10 años sacó un artículo con eso, donde hacía un estudio de la relación. Entonces, el cuerpo nunca le dice a uno, mira, me enfermo un día para otro, él siempre le va mandando señales. Y lo que tiene que aprender uno es a leer esas señales antes de que tenga una enfermedad y llegue
a minorar los síntomas, ¿sí? Y no a curar la enfermedad, porque eso es lo más duro. Entonces el cuerpo le manda una señal. Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer, le dice primero, bueno, le mando una maluquerita, una gastritis que llama la gente. Luego le mando una gastritis mucho más fuerte y la persona nada que escucha a su cuerpo. Estás comiendo mal, ¿sí? No estás reposando lo suficiente, tienes malos hábitos alimenticios, entonces le mando otra señal, una úlcera. La persona no le escucha, entonces le mando una siguiente señal. Luego tiene metástasis y ya tiene cáncer, ¿cierto? Cáncer, metástasis. El cuerpo ya no puede hablar más, ya ha hablado mucho. Entonces, con esta personita, el cuerpo empezó a manifestarle: estamos mal. Entonces, su sistema empieza a deprimirse, su sistema de salud empieza a desmejorar. Los exámenes salen buenos, porque el cuerpo le mandó la señal con una dolencia, con un estado patológico pues menor, pero los exámenes salen buenos. Pero el cuerpo, como él no lo atendió y siguió encerrado, privándose de esa parte que es fundamental para su cuerpo, que es la parte social, el hombre siguió encerrado, entonces va a seguir el cuerpo manifestándolo hasta un punto en que ya llegan los exámenes y ya hay una enfermedad y ya está ahí, y ya muchas veces hay algo que hacer, otras veces no hay nada que hacer. Sin embargo, yo he visto casos y he estudiado, me he documentado muchos artículos serios de revistas indexadas médicas de enfermos terminales que también se han curado, porque muchas veces los pensamientos positivos que se generan en su cerebro actúan como un radar para que sus células, y se comunican también con sus células, que se van sanando y se van incluso regenerando en lugares donde uno pensaba que no se regeneraban las células. Además, como les dije, el hecho de que hayan cosas misteriosas no quiere decir que vengan del más allá, sino que no las podemos entender. Digamos, hasta hace 12 años uno decía, ¿cómo así que neuronas nuevas? ¿Cómo así que a ustedes, digamos, les alcanzaron a enseñar en la facultad que las únicas células que no se reproducían eran las nerviosas? Las neuronas. ¿Sí? Pero morían ya todos cada día. sabemos que hace más algo de 12, 13 años se lograron reproducir células nuevas en Europa, de las células de la glía, de las células madre. Entonces ya sabemos que hay reproducción celular en las células nerviosas. A uno le enseñaban que el proceso neurológico se cerraba cuando tenía el uso de la razón, 8 años, cuando nos estábamos pequeños. ¿Sí? Que el sistema nervioso ya, eso se cerraba ahí, pero ya hace unos 10 años los científicos descubrieron que los adolescentes todavía están madurando su sistema nervioso y por eso ellos aprenden a hacer cosas nuevas. Entonces, antes uno que le decía, no, es que si usted no empieza a hacer algo desde chiquito, no puede. Ahora ya nos da la ciencia, al menos con argumentos, nos da una ventana más grande hasta los 20 años, pero yo estoy seguro que la ciencia nos va a dar una ventana más grande de la madurez del sistema neurológico hasta los 30, hasta los 35 años, muy próximamente, porque es que como uno dice en ciencia, no todo está dicho, por eso estamos investigando, porque uno hace un doctorado es para seguir contribuyendo a que vayamos conociendo más el mundo y más a la persona, pero hay unos enigmas en nuestro cuerpo que no nos hace pensar que todo viene más allá, sino que podemos aprender mucho más de él y podemos comunicarnos mejor con él. Entonces esta persona que tú dices, esta persona sin duda alguna le quitó una parte esencial a la vida del hombre, que es la parte social. Recordemos ese experimento del siglo XVIII, XVII, no recuerdo bien el siglo, acá me puedo equivocar, de este rey de nombre Enrique, creo que era Enrique VIII, con los niños, que aisló a los niños para ver cómo los niños aprendían, para conocer el origen del lenguaje. Entonces los aisló de sus madres cuando nacieron. Y solo había una persona que iba donde los niños, les proporcionaba lo necesario, los cambiaban, les daban el alimento y no más. Y todos estos niños, el que más duró 1 año. Ninguno pasó de 1 año de vida. No pudieron socializar. Porque los tenían a todos aislados, simplemente le daban la comida, los cambiaban, el refugio, el vestido, el abrigo, y ya no socializaban entre ellos. Entonces él se dio cuenta, y en ese momento las teorías del lenguaje aprendieron mucho, y es que para el hombre desarrollar el lenguaje tenía que haber esa parte social. Ahora sabemos por la ciencia que nuestro cerebro está hecho para esa parte social, y hay una parte, subconjunto de células muy grande en nuestro lóbulo parietal que hacen que necesitemos esa parte social. Y es el drama de nuestra sociedad. Vemos muchas veces, uno ve noticias en Suiza, por ejemplo, de mujeres que encuentran
con días de muerte en sus apartamentos y mueren totalmente en la soledad. Ese es el drama de nuestra vida. Los medios hacen que nos alejemos del otro. Exacto. Miren cómo esta secuencia de eventos que tú mencionas son tan cotidianos, ¿sí? Cómo nosotros podemos marcar pequeños momentos de nuestra vida y los podemos dejar ahí o los podemos magnificar, ¿sí? Es como si nosotros comenzáramos a pensar en un zumo de limón delicioso que está cayendo en un vaso y que vamos a volver a hacer y vamos a llenar ese vaso de limón y vamos a comenzar a tomarnos ese jugo de limón. ¿Qué pasa? Miren cómo con el solo hecho de estar haciendo esta acción y de estar pensando en el jugo de limón, ya nuestras glándulas salivares comienzan a producir una cantidad de líquido en la boca, ¿sí? Eso es simplemente la imagen que está en nuestro cerebro, que es capaz de llevar un mensaje a un receptor. Cuando ¿sí? yo estaba haciendo mi maestría en filosofía, yo le dije a uno de los mejores profesores que yo he tenido, yo le decía, es que para el cerebro pensar y hacer es lo mismo. Y él se reía de mí. Y yo me sentía muy mal porque pues, a nadie le gusta que se lo gocen delante de los compañeros. Se reía así, claro, sí. Entonces yo abrazo a mi esposa y le doy un beso y es lo mismo que yo cierro los ojos y me imagino. La gente siempre ve eso como una magia, como una cosa, pero cualquiera de ustedes puede meterse a internet y buscan los estudios, estudios en donde para las neuronas, para nuestro cerebro, pensar en hacer algo con los estímulos adecuados y hacer es lo mismo. Y la Universidad de Yale, de Columbia, Harvard, 3 de las universidades más importantes del mundo, constantemente hacen experimentos en unos laboratorios de sentidos para modelar eso. Y eso sirve mucho en el marketing, en el mercadeo. Uno mira qué área, digamos, en un scan funcional, qué áreas del cerebro se activan cuando una persona ve algo como esto, como cuando yo veo un limón que se exprime y el jugo ya solamente empiezo como si me lo estuviera tomando, la sensación es como si me lo tomara. Entonces, hubo un experimento clásico en los 80s y fue el del perro caliente, que lo hizo en la Universidad de Yale. El perro caliente, llegaba una persona y se lo comía, ¿sí? Entonces empezaban a mirar las áreas funcionales que se activaban del cerebro y un patrón de comportamiento con unos electrodos y bueno, los grababan. Volvía la persona al otro día a comerse el perro, volvían a grabar esos patrones funcionales. Así la tenían por ahí una semana. Luego a la persona la citan una semana después y ya se siente, se come el perro. Bueno, el mismo patrón, obviamente, está comiéndose un perro, se están produciendo saliva, está sintiendo un sabor placentero, está viendo el perro, está escuchando sus dientes cuando se cierran para masticar el perro. Pero resulta que lo llaman a la siguiente semana y a la siguiente semana ya no le sacan el perro, sino que le dicen cierre los ojos, usted va a visualizar el perro, va a empezar a comérselo, va a empezar a hacer los movimientos como cuando se los comía, a escucharse, que es lo que uno hace en PNL, uno genera todos los canales de percepción solo en la mente y se logran los resultados terapéuticos solamente haciendo eso. Entonces el personaje empieza a comerse el perro, a imaginarse que se lo come, a degustarlo y en efecto cuando miran el scan funcional, ¿sí? y miran los electrodos que se activan las mismas áreas del cerebro que cuando lo hacía. Entonces no es que la realidad de comerme un perro sea la misma a la realidad de imaginármelo, pero para el cerebro sí es igual. Entonces esto es muy importante que la gente lo entienda a la hora de la enfermedad, porque el solo hecho, como la doctora Doris lo mencionaba. Es que estábamos hablando antes de la doctora Lucy, porque usted es muy amigo de la doctora Lucy, entonces por eso fue que nos pegó el nombre aquí. Bueno, como la doctora Doris nos lo dijo al comienzo, solamente uno con pensar en sanarse va sanándose, pero la gente piensa que, a mí mi cuñado me dice, sí, claro, entonces eso es, me va a sanar, me va a sanar, me va a sanar, me va a sanar. No, no es así. Hay que crear el circuito neuronal en donde yo le incorporo video, audio y kinestesia, es decir, sensaciones corporales de tacto, de olfato y de gusto, para que ese circuito se vaya armando.
No es simplemente hablar, no es simplemente mirarlo y verlo bonito, no, es crear ese circuito y empezar a reforzarlo. Y eso es lo que hacen muchas veces las personas en Oriente, las personas que meditan. Bueno, Carlos Eduardo, y por decir algo, pues normalmente pues uno se pone a pensar, y eso ya está demostrado, que la mayoría de las personas son más bien sentimientos o pensamientos negativos a su cabeza, pasan por su cerebro, más que los pensamientos positivos y de buena energía. ¿Cómo hace uno para bloquear todos esos pensamientos? Porque hay gente que está toda descargada de malos pensamientos y de mala energía que van a desencadenar, por ejemplo, estas enfermedades. ¿Cómo hace uno para ir bloqueando todo ese tipo de pensamientos que les van llegando y que le pueden generar una enfermedad en un futuro? Y más en una cultura tan desconfiada como la nuestra, porque en nuestra cultura, cuando uno mira las familias, cuando uno mira sus relaciones de pareja, uno siempre ve el lunar negro en un mantel blanco, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos siempre vemos el pero, siempre con la desconfianza, podemos ver muchas cosas bonitas y siempre le estamos viendo lo negativo porque nuestra cultura pues nos lo siembra. Mejor dicho, ayúdanos a desaprender. Eso es. Entonces, los pensamientos positivos primero que todo nacen de la intención. No hay, si uno no pone toda su autodisciplina y su voluntad para trabajar en algo, no va a salir un pensamiento positivo. No, yo lo voy a hacer, ay, sí, voy a pensar lindo. No. Necesita que sea una construcción de disciplina, como cuando yo estoy aprendiendo una lengua. Hay mucha gente que dice, ay, bueno, mi meta para el año entrante, dice en diciembre, mi meta para el año entrante es aprender inglés, o mi meta para el año entrante es hacer una especialización, o ahora sí voy a ir al gimnasio, ¿sí? Todo el mundo el 31 de diciembre está haciendo resoluciones, pero las resoluciones son nada, porque son palabras. Entonces, es lo mismo para esos pensamientos positivos. Resoluciones son nada. O sea, cuando yo escribo una frase, entonces, voy a tener una mejor salud, eso es una palabra y eso no es nada, las palabras no son nada. Porque la resolución se convierte en un resultado es cuando yo actúo. Las acciones son las que muestran. Entonces, quiero aprender inglés. Entonces, todos los días yo iba a tener una relámpago, como me tocaba, y por ejemplo, llegaba a las 11 de la noche y estudiaba 45 minutos. Llegara mamado, llegara con mucho trabajo, tuviera que madrugar, había que hacerlo. Y es un hábito que te incorporaba todos los días para aprender una nueva lengua. Entonces la gente dice, yo quiero aprender inglés, pero no van a clase. O pero va a clase y no hace los trabajos, o no repasa. Entonces son acciones lo que hace falta. Entonces los pensamientos positivos requieren que todos los días yo deje de ver ese lunar negro y empiece a verlo blanco. Entonces requiere que todos los días alguien, y esa es una capacidad que tiene el ser humano, alguien me dice a mí algo negativo, entonces yo empiezo a formular esa proyección positiva. Yo me levanto todos los días, es lo que hacen las personas que oran mucho, por ejemplo. Salpican su día de oración y uno las ve que termina convirtiéndose su vida en eso que oran. ¿Sí? Claro que uno también ve la gente que reza mucho y no practica, pero la gente que lo hace con compromiso, esas cosas bonitas empiezan a atraer lo que necesitan. Entonces yo por la mañana empiezo a imaginarme, visualizar esa cosa bonita que quiero lograr. Entonces, ¿qué hacía yo en el caso de una lengua? Entonces yo me veía hablando como un gringo. Para eso yo, ¿qué tenía que hacer? Ponía a un CNN, entonces buscaba una voz que me gustara y empezaba a verme como si yo fuera ese gringo. Entonces empezaba luego a escucharme como ese gringo, así yo no supiera muchas palabras. Y luego me movía y gesticulaba como él, era como una pequeña actuación, pero eso genera un circuito neuronal muy fuerte. Y lo mismo pasa con la salud. Eso es lo que uno hace en PNL, el modelado. ¿Cómo instalan los pensamientos positivos? Pues si necesito hábitos positivos en el deporte, yo empiezo a modelar a los mejores deportistas. Tal vez yo no vaya a jugar baloncesto como Michael Jordan, pero sí voy a mejorar mi nivel. Tal vez yo no vaya a jugar tenis como Andrea Agassi, pero si empiezo a modelarlo, además tengo mis neuronas en espejo, que son modeladoras, son las neuronas de la imitación. Si empiezo a modelarlo, voy a mejorar mi nivel de desempeño. Entonces, quiero tener una buena salud, empiezo a modelar a aquellas personas que tienen una excelente salud. ¿Cómo lo modelo? Entonces empiezo a generar esos pensamientos que no son una frase escrita, sino que es una frase que yo tengo que cerrar los ojos. Entonces, voy a liberar mis células de estrés, voy a hablarles bonito, con agradecimiento.
con gratitud hacia la vida. Pero si yo todos los días estoy, por ejemplo, empiezo mi día maldiciendo, ya estoy bloqueando esos pensamientos positivos y estoy estresando mis células. Además, recordemos, cuando uno se estresa, ¿sí?, producción de dopamina a nivel frontal, 0. Entonces, uno se estresa y está bloqueando la acción del cerebro. Entonces, precisamente los pensamientos positivos lo que hacen es que desbloquean eso. Cuando uno está estresado, uno no va a fluir en trabajo. Entonces, bloquear esos pensamientos positivos empiezan a desbloquear la célula. Y eso se aplica para cualquier tipo de cosas, o sea, para la enfermedad, para el éxito financiero, económico, bueno, en fin, una cantidad de cosas, todo eso que usted nos está Claro contando. que sí, porque mira, uno mira a un niño cuando tiene 5 años de la mano del padre y uno ve que camina como el papá. O uno ve una pareja de ancianos que llevan muchos años juntos y ellos caminan ya casi iguales. E incluso ustedes que son médicos y tienen muchos pacientes saben que cuando llegan los esposos que llevan 50 años de casados, 60, ya sus rostros empiezan a parecerse. Y no es porque y todos los viejitos no son iguales, pues sí, tienen arrugas, son tiernitos, otros son cascarrabias, pero no es porque uno empieza a mirar las caras y se empiezan hasta a parecer porque su neurología está copiando, está imitando. Y la ciencia pues ya nos ha demostrado con las neuronas en espejo que las neuronas empiezan a modelar. Esas neuronas son tan potentes, Juan Carlos, que cuando, eso se llama el phantom limb, personas que han sido amputadas todavía sienten la mano y sienten dolor, el miembro fantasma. Y Ramachandran, por ejemplo, ganó un premio de neurociencia por eso. Él desarrolló cómo curar ese miembro fantasma. Entonces las personas que tenían dolor en el miembro fantasma, viendo a otra persona que le rascaban el brazo, liberaban el dolor. Les ponían un espejo y sus neuronas en espejo eran engañadas, por eso se llama neurona en espejo. Entonces en el espejo, ponían un espejo y la mano que sí tenían la derecha, la masajeaban. Entonces en el espejo él veía la mano izquierda y sus neuronas en el espejo liberaban el dolor en la mano que estaba amputada. Carlos Eduardo, definitivamente hay una cantidad de temas y todo eso pues que nos quedamos corticos, el tiempo se nos pasó. ¿Dónde lo puede conseguir la gente a usted que quiera de pronto charlar, hablar o ampliar muchos de los temas que estamos tratando? Pues el medio más rápido es el correo electrónico. Mi correo electrónico es C de Carlos, E de Eduardo, Álvarez, A de Agudelo, @unal.edu.co, de Universidad Nacional. Y si no alcanzaron a coger ese, carluchoalvarez@yahoo.es. Más sencillo. Bueno, hemos llegado al final de esta cita médica, esperamos que haya sido de mucho interés, hay muchos temas que nos quedaron pendientes aquí, muy interesantes, de manera pues que les damos un agradecimiento por estar ustedes ahí, un agradecimiento a Carlos Eduardo Álvarez por habernos acogido hoy, un abrazo muy grande para todos y nos vemos el próximo lunes. Bueno, para nosotros ha sido un gusto muy grande. Les recuerdo mi número de celular 310-3900-856, Doris Amanda Henao Serna, y mi correo electrónico dorisa3@hotmail.com. Recuerde que vamos a generar ideas positivas y que no intoxiquemos nuestra mente. Un feliz fin de semana.